Muy buenos días, Carlos, Adriana y compañeros. Muy buenos días. Vamos a trabajar el concepto de la medición de la corriente de los motores y más que la medición, el análisis de la corriente eléctrica en los motores con respecto a dos temas fundamentales que son el conteo de horas de operación del motor y la evaluación de tendencias de crecimiento, que eh, pareciera que es una comparación, pero realmente no lo sería. Vamos a mirar exactamente de qué se trata. Entonces, cuando nosotros tenemos un motor trifásico, hay varias formas de medir la corriente. Una sería a través de un analizador de red, el cual le informaría al autómata programable el valor de la corriente en las distintas fases y a través de lo cual el autómata programable podría tomar decisiones, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una evaluación fase a fase, entonces lo más adecuado es para cada fase crear una secuencia independiente, donde el resultado de las tres, el resultado de la alarma es el que daría una alarma general con discriminación de lo que pasa por cada fase. Eh, otra forma de medición es medición a través de módulos que miden entre las tres fases o miden una de ellas y con eso se hace la medición. Y existen módulos que nos pueden entregar el valor RMS o el valor promedio de la corriente, ya en forma de valor, o existen otros que, como los módulos de medición de corriente por efecto Hall, que nos entregan un valor que muestra la corriente pulsando. En ese caso, digamos, para el efecto de lo que vamos a revisar, entonces en ese caso se trabaja con el, con el valor promedio, ¿sí? ¿Por qué no se trabaja con el valor de la forma de la onda? Porque no se está haciendo un análisis mismo de la onda de la corriente, sino se está mirando es el comportamiento precisamente de la corriente promedio del motor, la que tiende a calentar. Y decíamos, si queremos un chequeo por cada fase, entonces debemos colocar un aparato por cada fase y en el programa tener una secuencia por cada uno. Aquí vamos a poner un módulo que es un módulo que entrega, ¿sí? A medida que la corriente en el motor de una forma sinusoidal, este módulo nos va a entregar esta misma forma de onda, pero montada sobre cero, donde el centro será, si es módulo, será la mitad del voltaje con que se alimenta, que en este caso sería alimentado con 5 voltios el módulo, entonces se entrega 2.5 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué estaremos viendo dentro del programa? Esto, unos pulsos que suben y bajan así, y nosotros podríamos promediarlos, ¿sí? Si nosotros los promediáramos, el valor siempre daría 2.5 independiente, ¿sí? Independiente de, ¿sí? Si baja más o sube más, ¿sí? De todas maneras, el promedio sería 2.5. Entonces nosotros lo que debemos es restar, o sea, o considerar solamente la parte positiva, ¿sí? O sea, a partir de 2.5, solamente tomar estos pulsos y a estos sí les podemos sacar el promedio. Entonces, ¿cuál es la idea? Restar la mitad del voltaje y vamos a ver entonces cuál es la calibración, cómo se calibra esa medición, ¿sí? Para poder tenerla en el caso en que no sea entregada ya como promedio. Y vamos a hacer el efecto para una sola, vamos a hacer el ejercicio para una sola de las fases. Entonces, en ese caso, vamos a ver en el programa, ¿sí? Cómo se hace esa primera parte. Entonces, vamos a crear un nuevo programa
nuevo y elegimos el autómata 8U, 8P, que es el que tenemos en nuestro caso, y abrimos. Donde se verifica cuál autómata se tiene, aquí arriba está el alias del dispositivo para comunicarse por internet, el puerto al que estamos conectando, y donde dice device, dice cuál es el autómata programable. Es importante esta parte donde dice 8U, 8P, que es corresponde al autómata que está que tengamos. El autómata en su parte lateral tiene esa marcación de 8U, 8P, y con eso podemos verificar que sí es el dispositivo. Entonces, vamos a asumir que por la entrada 1 tenemos la corriente que vamos a mirar, ¿sí? La corriente que vamos a mirar y que llega con esa forma que establecimos, y entonces esa corriente la vamos a pasar por una tarea que es la que nos va a entregar el valor promedio de ella. Entonces cierro esta tarea y vamos a crear una nueva tarea. La voy a hacer en secuencias de estados. Venimos a edición y aquí abajo dice que agregar secuencia. Entonces clic, sale este diálogo donde nos dice que digite el nombre de la tarea, ¿sí? Podemos cambiar el nombre. Por aquí, en lugar, dice que la tarea se llama tarea, voy a poner aquí medición corriente y digo que es secuencia a las 50 Hz y le damos a aceptar. Uno podría promediar en otros, ¿sí? Entonces, a esta tarea le conectamos la variable de medición de corriente y debemos tener una variable interna, de estas de aquí tipo mem, que la voy a llamar corriente, valor de la corriente, valor de la corriente. Y ahí tenemos ya ese valor. Le agregamos a la tarea que queremos conectar una salida, clic derecho, agregar salida, y luego esa salida le damos clic sobre el botoncito, soltamos el clic y llevamos el mouse hasta el plug, aquí al plug de la variable valor corriente. Cuando pasamos el mouse encima aparece la crucecita queriendo decir que ahí es. Le damos clic e inmediatamente se crea la conexión. Ya dentro de la tarea, entonces vamos a establecer lo que decimos. Entonces, hay un promedio, ¿sí? Vamos a hacer un promedio de las mediciones, ¿sí? Y básicamente podemos estar en la misma tarea para hacerlo. Entonces, lo que decíamos es que nosotros necesitamos ver cuándo, ¿sí? El valor en el que la corriente esté en cero. Entonces, habiendo programamos el autómata programable, le enviamos este programa lo enviamos al autómata programable y vamos a mirar cuando el autómata esté programado, a mirar ese sensor conectado venimos a las herramientas y en el registrador de variables, entonces tenemos el sensor de corriente, ¿sí? No necesitamos en este momento graficarlo, podríamos graficarlo. Vamos a elegir esta pluma azul y le decimos que corriente va a estar en la pluma azul, aunque nos interesa más el valor que esté mostrando en este momento, que el motor esté apagado, ¿sí? Dice que el valor medio en este momento es 1372, ¿sí? Entonces, vamos a decir que ese es nuestro cero y ese es el valor, 1372. Paramos, ¿sí? Y acto seguido venimos y hacemos una operación, ¿sí? De agregar una maniobra. Y ahí vamos a hacer una operación donde esta variable A es un acumulador. ¿Dónde está? Está aquí donde dice variables. Acumulador es una variable donde podemos poner datos temporales que se pierden en el vuelo, o sea, que se usan de una instrucción a otra. Nosotros aquí podemos editar las variables y cambiarle el nombre a estas variables o agregar más variables. Son variables que son privadas de la tarea, o sea, variables que no
se comparten con otras tareas, pero entre las tareas son utilizables. Entonces dejemos esa variable ACU, ¿sí? Y aquí le decimos que es igual a la entrada de corriente, clic derecho corriente, y aquí al final, cuando demos clic aquí en este punto, después de corriente, aparece signos de operación, entonces le decimos menos, ¿sí? Y el valor que teníamos era 1372. Entonces, una constante es un valor numérico y ponemos el valor numérico de 1372. Listo, aceptar. Entonces, ahí con eso tenemos ya el valor sobre cero y ya a esta variable que si nos está reflejando solamente uno de los, ¿sí? Uno de los valores, ¿sí? Entonces, a esa sí le podemos, ¿sí? Aunque ¿qué ocurre? Cuando el valor sea menor que esto, nos daría cero. Entonces, nos toca decirle más bien que si es menor, entonces nos entregue cero y si es mayor, nos entregue el valor que es para decir que la estamos rectificando, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso debemos colocar aquí una transición, perdón, un estado, sí, con sus respectivas transiciones y la transición es la que consulta si ese valor de corriente es mayor a 1372. Constante, valor numérico y de nuevo 1372. Entonces, si es mayor o igual, aquí está igual, debemos poner mayor o igual. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hacemos la operación. En este caso, ¿sí? Aquí arriba sería 0. Clic derecho sobre esta maniobra, la cortamos de aquí, clic derecho en este segundo estado de abajo y pegamos la maniobra. Aquí es donde se hace la resta y en este caso sería igual a 0, ¿sí? Aquí es igual a 0. Entonces, cuando es igual a 0, no es que digamos que esté no es igual a 0, sino que sencillamente no se promedia, estaría por debajo, ¿sí? Pero uno dice, bueno, y cuando esté por debajo, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a hacer la operación. Lo que va a ocurrir es que esto está ocurriendo 60 veces por segundo. Entonces, 60 veces no sumamos, ¿sí? O sea, cuando está en el semiciclo negativo y si sumamos cuando está en el semiciclo positivo. Entonces, cogemos esta condición, la pego acá, pegar condición, y mientras aquí era mayor o igual, en este caso será cuando sea menor. Y ya en este caso empezamos a sacar el promedio. Una cuestión que enseguida debemos mirar y que es importante para que esto tenga precisión. Aquí hacemos la operación y aquí vamos a sacar el promedio. Entonces decimos, vamos a agregar una función de promedio. Vamos a mirar a ver si aquí en las entradas existe una función que nos entregue promedios. Estabilidad promedio de la variable. Entonces, la función me dice que cuál es la variable a promediar. En este caso es ACU. ¿Cuántos promedios? Vamos a decirle que saque unos 20. ¿Sí? Entonces, clic, constante, valor numérico. Aquí abajo aparece que saque 20. Perdón. Saquemos por ahora 20 promedios. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Entonces, donde aparece aquí que estamos sacándole promedios a ACUM, el resultado ¿dónde va a quedar? Va a quedar en esa variable que nosotros, va a quedar en la variable que acabamos de crear, ¿sí? Que es esta variable valor de corriente, ¿sí? Que es esta variable de acá, valor de corriente. Entonces ahí tenemos ya un promedio de la parte positiva, ¿sí? Teniendo en cuenta, no es que la corriente a veces sea negativa, a veces que durante un tiempo estuvo negativa, durante un tiempo estuvo positiva. Estamos hablando que durante
8 milisegundos está positiva y 8 milisegundos negativa. Entonces ahí es donde viene otro concepto. Voy a salvar aquí el programa. Un concepto importante, a ver, pongámosle un nombre de monitoreo motor. Listo. Entonces guardamos. Entonces, la cuestión es que si nosotros estamos en una tarea de 50 Hz, estamos haciendo esto, ¿sí? Cada 20 milisegundos, y lo debemos hacer, ojalá cada milisegundo, en el peor de los casos. O sea que debemos pasarnos a una tarea de 1 kilohertz. Esta versión no tiene para cambiar la frecuencia de las tareas, por lo que lo más recomendable es crear una tarea, ¿sí? Vamos a crearla, ¿sí? O sea, así mismo como lo hicimos ahora, edición, editar, agregar secuencia, y aquí donde está el nombre, ¿sí? Vamos a decir que es de 1000 Hz, o sea, 1 kilohertz, y lo vamos a hacer previo. Podemos hacerlo 1 kilohertz previo o posterior, eso quiere decir tareas que funcionan antes de llamar las rutinas de 50 Hz o posterior después de llamar esta rutina. Vamos a decir que es previo, ¿sí? Pongámoslo otra vez. Esta ya es medición, ya no la podemos llamar medición corriente directamente, y no medición. A ver, vamos a hacer. Listo. Y aquí le vamos a aceptar. Lo que vamos a hacer es que rápidamente vamos a copiar, ¿sí? ¿En qué sentido? Podemos pasar, desconectar esta variable de acá, clic derecho, desconectamos esa entrada y traemos esa conexión, clic hacia la tarea de que está a 1 kilohertz. Cuando le abrimos esta tarea, vemos que arriba muestra que es de 1 kilohertz, o sea, una tarea que corre 1000 veces por segundo. Y lo mismo la salida aquí, la conectamos directamente, la salida la conectamos acá a la variable, y ella se desconecta de la tarea de arriba. Entonces, rápidamente vamos a copiar copiamos la condición, vamos para la otra tarea, y aquí en la otra tarea entonces agregamos el estado en que está conduciendo, ¿sí? Y de nuevo hacemos la transición para discriminar el ciclo positivo del ciclo negativo, cuando sea mayor que 1372. Listo. Ahí estamos. Y la transición contraria, vemos que se hacen rápido las secuencias, entonces por eso no quise hacerlo de otra manera. Copiar condición, pegar condición, ¿sí? Aquí sería, en este caso sería mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual, ¿sí? Y aquí sería menor o igual. Menor es lo contrario a mayor o igual. Igual no lo podemos dejar en ambas partes. Mayor o igual, menor o igual. Y aquí hacemos las dos maniobras las dos maniobras, una que nos calcula aquí, pegué la corriente, ¿sí? Menos el valor de 1372, y otra que nos va a llamar la función que entrega el promedio de la variable. Decíamos que es de ACUM, y vamos a poner que es una constante. De la constante es un valor numérico y que son 20 veces. Aceptar, y ahí tenemos, le damos aceptar aquí, aplicar. Entonces, nos dice que esto, vamos a quitar este valor de acá. Perdón. Quitamos a este. Eso, allá quedó la función. Y tenemos entonces que la variable valor de corriente, de nuevo,
en una tarea de 1 kHz, lo que hicimos fue determinar cuándo estábamos en el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, y en el semiciclo positivo le restamos la parte negativa para que nos den valores positivos solamente, y promediamos esa parte positiva, y eso nos da un estimado de la corriente que podemos tener. Ya en ese momento nosotros podemos pasar a escalar el valor. O sea, ¿cómo así que a escalar? Podemos coger este valor y escalarlo. Escalarlo es lograr lo siguiente, o sea, que es que mientras la medición nos daba, vamos a ir aquí al registrador de variables, y observamos cómo al iniciar el trazado nos da un valor 1365, y cuando subamos la corriente a cierto valor, le ponemos una carga y con una pinza medimos la corriente del motor, vamos a ver que da un valor diferente a la resta que tengamos. Digamos, el promedio nos puede estar mostrando un valor ya diferente, ¿sí? Y entonces ahí lo que vamos a tener es, ¿sí? Es una medición en unidades ADC. Entonces nosotros podemos luego, ¿sí? Podríamos poner temporalmente la variable 0, una variable interna. Este valor también podría ser en el mismo acumulador, pongámosle una variable interna para no usar la misma, y posteriormente poner una función, voy a poner una maniobra, donde la función es una función de escalamiento. Entonces, esas están en las funciones de control, y aquí escalamos, ¿sí? Con ganancia. Entonces decimos que la variable de entrada es var, una variable que pusimos que se llama var0, ¿sí? Que la podemos poner un nombre, y el offset de entrada es 0, porque ya tenemos promediado, y el valor del factor de ganancia sería, en este caso, 1, no, sería 3. Eso es un cálculo previo que ya hemos hecho bajo medición, ¿sí? Y el divisor sería, en este caso, dividimos entre 8. Y tenemos un valor, tendríamos el valor en amperios de la corriente, y no le sumamos nada, ¿sí? A la variable. Entonces, esto corresponde eso está en los videos donde explican cómo se escala. Este es escalamiento por, a ver, quitemos este término que nos apareció aquí. Listo. Entonces tenemos la función de escalamiento por ganancia que está en los videos de mediciones, y colocamos el resultado en el valor corriente. Entonces aquí tenemos un valor estable de corriente que nos muestra el promedio de la corriente. Ya podemos subir y bajar la corriente de alguna manera, ¿sí? Cargando un poco el motor, y ver cómo está mostrando la pinza. Entonces aquí tenemos ya la medición de la corriente. Entonces eso lo va a hacer esta tarea que no vamos a utilizar. Le voy a eliminar los componentes. Voy a eliminar, suprimo estas maniobras, suprimo las transiciones, a suprimir inclusive este estado. Estoy quitando elemento por elemento, y puedo ya proceder a suprimir toda la tarea. Entonces, clic derecho sobre la tarea, y aquí le digo suprimir tarea. Me dice que si la deseo suprimir, ya suprimimos esa tarea, y tenemos esta tarea que nos está haciendo la medición de la corriente. Entonces ya lo que procedemos es a hacer las diferentes aplicaciones de esa corriente. Entonces, se ha hecho la medición de la corriente en el motor. Entonces tenemos un valor que corresponde a lo que muestre la pinza Voltian perimétrica en las fases. Si hay un desfase si el sistema no es balanceado, entonces
lo que decíamos, deberíamos medir cada corriente por aparte y a cada corriente le vamos a hacer una subrutina de estas, ¿sí? Una subrutina de estas, inclusive estando esa subrutina ya lista, nosotros podemos, estando esta subrutina lista y probada, podemos copiar, clonar esta tarea y cambiándole los valores. ¿Cuáles valores habría que cambiar? Habría que cambiar este valor del 0. ¿Por qué cambiarlo? En el caso de que el sensor que tenemos nos muestre que es un sensor de efecto Hall, ¿sí? Ya luego les pasaremos la referencia. Es un sensor de efecto Hall, entonces puede que ese sensor de efecto Hall en cada sensor nos dé un valor ligeramente desviado. En principio debería ser el mismo, pero la práctica nos muestra que cada sensor nos da un valor un poco diferente, o sea, somos cercanos al 1372, pero no siempre lo mismo. Y luego nos debemos cambiar estos valores de la ganancia y el offset. Aquí nos dio 3 octavos, 3 dividido entre 8, 3 octavos. En otra fase puede ser exactamente lo mismo o puede que cambie. Entonces aquí tenemos eso y lo que hicimos entonces fue eso. Entonces, una primera aplicación de eso puede ser a través de la corriente, determinar las horas de operación del motor. O sea, cuando la corriente sea mayor a cierto valor, ¿sí? Entonces vamos a decir que el motor está operando y estaremos incrementando un contador de horas y cuando deje de ser mayor, dejamos de incrementar esas horas. Vamos a mirar esa aplicación rápidamente a partir de lo que ya tenemos, que tenemos una medición de corriente. Entonces, en ese caso, debemos crear una variable que se llama las horas de operación. Voy a ponerlo en este clase, sí, lo voy a llamar horas de operación. Listo, y le decimos aceptar. Si uno cuando escribe pone algún carácter distinto a letras o escribe espacios, asteriscos, sumas, él va a reemplazar esos caracteres por este guión bajo. O sea, el programa, si uno deja espacios, él mismo completa las variables para que no queden con espacios porque esos no son nombres válidos en el lenguaje C. Le agregamos, creamos una tarea que es la que va a hacer la operación, ¿sí? Entonces, en este caso podría ser, vamos a dejar esa de control sin tocarla y agregamos una tarea, nosotros la habíamos podido agregar por aquí por edición, pero la voy a agregar por acá por clic derecho, agregar tarea y escojo una tarea secuencial a 50 Hz, en este caso no necesita ser a 1000 Hz, ya la tarea de 1000 Hz hizo su trabajo, ¿sí? Esta tarea de 1000 Hz, de 1 kHz, hizo su trabajo. Uno dice, aquí podría surgir una pregunta, bueno, pero esta tarea de 1000 Hz que está corriendo 1000 veces por segundo, ¿cómo hace para comunicarse con esta que está corriendo 50 veces por segundo? ¿Sí? Entonces la respuesta está en que la comunicación está a través de la variable, que la variable es una variable estática, ¿sí? Y esa variable puede ser consultada por la de 50 Hz en cualquier momento. ¿Por qué? Porque esta tarea de 1000 Hz está poniendo el valor promedio en ella, o sea, la variable, el valor que está en ella es un valor estable. Entonces procedemos a conectar esta variable de corriente a la variable de tarea 0 que le puse y la voy a llamar la tarea de conteo, digámoslo, orómetro motor. Listo. Entonces, con la tarea del orómetro del motor vamos a, entonces tengo la medición de corriente, tengo el orómetro del motor y vamos a llevar las horas de operación, ¿sí? Que en este caso van a ser segundos. Para ello, agregamos una salida y lo conectamos a la variable que creamos que va a llevar las horas de operación. Entonces, miren qué interesante, este está midiendo la corriente y este está midiendo las horas de operación. Uno dice, y si de pronto son 3 corrientes, pues si son 3 corrientes podemos tomarlas las 3
y decir que si están las tres corrientes es porque el motor está operando, ¿sí? Uno diría, pero si se queda en dos corrientes, uno podría también trabajar con una sola corriente y uno decir, es que confiamos en que si se cae una de las corrientes, el sistema sale. Entonces, ¿cuál es? Que el motor puede tener, aquí podemos tener una subrutina que lea las tres corrientes y si falta alguna de ellas, entonces genera una alarma, que la alarma indica que el motor hay que pararlo para que no se vaya a recalentar y por ende, pues en ese momento dejamos de contar las horas de operación del motor. Entonces aquí tenemos la tarea que ya tenemos la variable, el valor de la corriente y tenemos las horas de operación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es contar horas mientras la variable, ¿sí?, se esté activada. Entonces, ¿cuál sería el concepto? Sería el siguiente. Agregamos un estado que es el estado en que vamos a contar el tiempo, ¿sí? Y tenemos un estado, ¿sí? Aquí estarían vamos a ampliar la tarea, ahí la ampliamos para que quepa un tercer estado, y entonces este estado de aquí es un estado de, llamémoslo, de operación. Estado de operación, y cuando entonces decimos que está operando, decimos, cuando la corriente, agregamos una transición, ¿sí? Y decimos, si la corriente es mayor a un valor determinado, el valor de la corriente es mayor, digamos que a 5 amperios. Entonces, cogemos una constante de valor numérico y le vamos a decir que es 5. Porque en este caso la configuración fue, estamos en este caso, perdón, en décimas de amperio, entonces 5 amperios, en este caso sería 50. El escalamiento que hicimos era para décimas de amperio. Entonces 50, entonces tenemos que si es mayor, ¿sí?, que 50, o sea que 5 amperios, podemos poner mayor o mayor o igual. Voy a poner mayor o igual. Entonces en ese momento se supone que el motor está, bueno, el motor, si trabaja 5 amperios, está funcionando cuando sea mayor que, digamos que un amperio, ¿sí? Porque el motor, si no está funcionando, no tiene, entonces no le pongamos 5 amperios, sino un amperio, o sea, 10, ¿sí? El motor va a trabajar a 5 amperios, eso es su carga nominal, entonces pusimos que si va a trabajar 10, o sea, un amperio. Si es mayor que un amperio, ya está trabajando. Es para determinar que está trabajando. Entonces, miren lo importante aquí, no es la corriente nominal, sino una corriente que sea lo suficientemente baja para saber que ya está trabajando, pero lo suficientemente alta. Uno dice, y si hay casos en que el motor está en vacío, está por debajo del amperio, entonces tenemos que bajar todavía más este valor a un valor donde sea mayor que 0. Podemos también poner mayor que 0, pero yo me iría un poquito más alto. Este sería un valor de corriente que siempre el motor estaría por encima de ella, ¿sí? Entonces, si está por encima de un amperio, entonces vamos a contar. Lo contrario, agrego la transición contraria y podemos pegar esta transición, esta misma, copiar condición y pegar aquí la condición, clic derecho, pegar condición y cambiar el valor de comparación. Bajemos un poquito esto. Y aquí ya no es mayor o igual, sino si es menor, ¿sí? Entonces, ahí pusimos un valor, podemos poner una décima de amperio, que es 1, o yo no pondría una décima de amperio, pondría de pronto medio amperio o un amperio, ¿sí? Sí, depende del caso particular. Aquí es donde ya vamos a empezar a contar las horas, pero las horas no se van a contar aquí adentro, sino que lo que hacemos es que creamos un estado adicional de comparación. Agrego un estado que va a ser el estado de conteo. Mientras este es de operación, este estado es de conteo. Entonces aquí agrego, le pongo conteo de horas. Listo. Y aceptamos. Y cuando, de aquí, cada cuánto incrementamos ese contador, lo incrementamos agregando una transición. Lo incrementamos digamos, cada cuánto. Entonces decimos que es en horas. Entonces decimos, voy a poner tiempo estado, entonces lo podemos poner en cada 3600. Digamos, aquí yo pongo entonces este valor cada 3600. O sea, 3600 segundos.
son 1 hora, aceptar. Entonces, si el tiempo en el estado pasó a mayor o igual a 3600, entonces aquí estamos contando las horas. Agrego una transición y regresamos aquí a la operación. La transición se deja sin condición, queriendo decir que cuando haga esta operación, inmediatamente regrese allá. Cuando nosotros no ponemos condición, estamos diciendo pase incondicionalmente, ¿sí? Y aquí agregamos la maniobra de incrementar, ¿sí? Que puede ser una suma, básicamente. Entonces, cogemos las horas de operación y les sumamos 1. Entonces, aquí ponemos el valor, la constante 1. Y aquí donde dice igual, le damos clic y aquí aparece más igual. Entonces, dice, las horas de operación más igual 1, eso quiere decir, incremente las horas de operación en 1. O sea, lo que se le suma a las horas de operación va a ser 1. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí vamos ya a llevar las horas de operación del motor, pero tenemos la condición de que si pasa, digamos, no ha pasado la hora y pararon el motor, nunca contó la hora. Entonces, el conteo será en horas, pero no, horas, pero no fracción, ¿cierto? Entonces, ahí podría decirse que cuando se para el motor se pierde la media hora o los 3/4 de hora o los 15 minutos que faltaban para completar la siguiente hora. Nosotros podemos mejorar esto es básicamente diciendo, ¿qué tal si contamos décimas de hora o centésimas de hora? Entonces, si yo quiero contar centésimas de hora, entonces esta constante, en lugar de ser 3600, puedo decir que solamente es 36. O sea, cada 36 segundos tenemos una centésima de hora. Y así, entonces, esta hora de operación es una constante que tiene las centésimas de hora. O sea, que si yo digo, tengo que hacer un mantenimiento a las 1000 horas, comparo horas de operación con 100.000. O sea, a las 100.000 centésimas de hora voy a hacer un servicio. ¿Dónde se haría eso? Entonces, esta tarea lo único que se encarga es de contar esas horas. Entonces, ya en otra tarea podemos coger estas horas, ¿sí? Las centésimas de horas y empezar a hacer operaciones ya de generar alarmas o, para temas de mantenimiento, o este valor, horas de operación, puede ser leído por el SCADA remoto y el SCADA llevar ese conteo y verificar cada cuánto debe hacer la operación. Y podemos tener unas horas, un contador infinito como está ahí, y el SCADA es el que hace la cuenta de cuando llegamos a un múltiplo de las 100 horas. Ese sería el concepto. Inclusive el SCADA de una vez puede convertir este valor en horas. ¿En qué sentido? O sea, como echarle las centésimas, porque aquí ya el problema no es si se ven o no las horas, sino que lo importante era que cuando trabajamos en centésimas no estamos perdiendo partecitas de la hora. Entonces ya el sistema podría, inclusive aquí mismo podríamos tener un concepto de que se esté todo el tiempo, se lleva el conteo de centésimas de horas en una variable y lo que se muestra en el registro son horas, aunque lo vamos a dejar en centésimas de horas. Entonces, ahí es importante también tener en cuenta lo siguiente: esta variable debe ser salvada cuando se apaga el autómata, por lo tanto debemos venir en herramientas a las opciones de la aplicación y donde dice hardware, venimos aquí donde dice modo de low power y le decimos que verificamos que esté en backup, porque si está en deshabilitado no nos va a guardar esa información cuando se va la energía. Entonces debemos verificar que está en backup, ¿sí? Y pues salvamos se salva la tarea, ¿sí? Le dice aplicar, aceptar y ya nos queda. Entonces ahí tenemos un conteo de horas de trabajo, un horómetro sacado a partir del comportamiento de la corriente.